Buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a hacer una presentación acerca del manejo, diagnóstico y tratamiento de la hemorragia postparto, ¿no? Los saluda el doctor Dieter Cueva Johan, médico residente de ginecología y obstetricia del Hospital Nacional San Bartolomé. Bueno, la definición actual de la hemorragia postparto es aquella pérdida sanguínea acumulada mayor o igual a 1 litro o 1000 cc, independientemente de la vía del parto, o la pérdida de sangre acompañada de signos o síntomas de hipovolemia dentro de las 24 horas posteriores al parto, ¿no? En las hemorragias postparto, otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, hay que evaluar las posibles causas de ella, ¿no? Internacionalmente ya se han descrito las 4T de las hemorragias postparto, las cuales representan el 80% de las alteraciones del tono uterino, la retención de tejidos un 20%, las alteraciones del canal del parto o trauma del canal del parto un 10% y un poco más raras, que son los defectos de la coagulación, ¿no? Dentro de la etiología de la hemorragia postparto la podemos dividir en dos, ¿no? Las hemorragias postpartos primarias son aquellas que ocurren dentro de las primeras 24 horas del evento obstétrico, y las secundarias aquellas que se producen después de las 24 horas hasta las 12 semanas posteriores al parto, ¿no? Dentro de las primarias y a la cabeza, la atonía uterina, las laceraciones del canal del parto, la retención de placenta, no, las anormalidades en la adherencia placentaria, donde tenemos al espectro de acretismo placentario, defectos de la coagulación secundarios a problemas obstétricos, como son los casos de preeclampsia severa, que nos van a llevar a problemas de coagulación intravascular diseminada, la inversión uterina, entre otras, ¿no? Y de las causas secundarias, la subinvolución del lecho placentario, la retención de productos de la concepción, como la retención de membranas, la retención de secundinas, las infecciones, ¿no? Los defectos de la coagulación congénitos dentro de ellos, y a la cabeza la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Dentro de la hemorragia postparto, y algo que nos va a ayudar a nosotros a prevenir o a tener en cuenta qué pacientes pueden desarrollar este evento obstétrico o esta emergencia obstétrica, hay que evaluar los factores de riesgo, ¿no? Tener en cuenta cuáles son de alto riesgo, dentro de los que tenemos aquellas pacientes que ya se ha identificado una normalidad de la implantación de la placenta, el espectro de placenta ácreta, ¿no? Pacientes que llegan con hemoglobina menos de 10, un hematocrito menos de 30, pacientes que llegan a la emergencia o a la admisión con un sangrado, ¿no? Aquellas pacientes que tienen ya un defecto conocido de la coagulación, ¿no? Pacientes con antecedente de hemorragia postparto en sus partos previos, ¿no? Y alguna anormalidad de los signos vitales al ingreso, ¿no? Factores de mediano riesgo, aquellas pacientes que tienen más de 4 partos vaginales, gestaciones múltiples, ¿no? Pacientes que vienen con miomatosis, con algunas infecciones como la coriomionitis, aquellas pacientes que llevan usando sulfato de magnesio tal vez por una preeclampsia severa, o aquellas en las que hemos hecho un uso prolongado de la oxitocina en la inducción del trabajo de parto, ¿no? La identificación de los factores de riesgo nos va a permitir manejar adecuadamente la hemorragia postparto, sobre todo para poder prevenir, ¿no? Entonces sale esta pregunta al aire, ¿no? ¿Podemos prevenir la hemorragia postparto? Y en realidad sí podemos hacerlo al identificar a aquellas pacientes con riesgos altos a moderados para estos eventos, ¿no? Entonces, dentro de las medidas generales y preventivas que nosotros debemos de tener en cuenta para evitar una hemorragia postparto, y a la cabeza está el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, ¿no? ¿no? La primera medida que nosotros tenemos que hacer es la administración de oxitocina, que es un uterotónico de 10 unidades internacionales, endovenoso o intramuscular al salir el hombro anterior. Esto nos va a permitir la adecuada contractibilidad de las fibras miometriales, ¿no? Hay que realizar una tracción controlada del cordón umbilical para evitar retención de tejidos, retención de placenta, para evitar inversiones uterinas, ¿no? Hay que realizar un masaje uterino posterior al alumbramiento, que va a permitir también la contractibilidad miometrial. No realizar un clampaje precoz del cordón, y hay que hacer una vigilancia inmediata y estricta de las siguientes 2 horas posteriores al parto, ¿no? Bueno, eso es respecto a la prevención de la hemorragia postparto, pero una vez instaurada la hemorragia postparto, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es establecer la causa, ya lo mencionamos,
y el 80% de las causas de hemorragia posparto se deben a la atonía uterina, ¿no? Entonces hay que buscar y evaluar el tono uterino de esas pacientes, ¿no? Si no logramos identificar que la causa del sangrado sea por atonía uterina, habría que buscar otra de las causas, que son la retención de tejidos placentarios. Para esto haremos uso de otras evaluaciones, ¿no? Como la revisión instrumentada, que nos va a permitir ver o examinar la cavidad uterina, las paredes del canal vaginal. Nos va a permitir evaluar el cervix, porque muchas veces pasan inadvertidas lesiones en el canal del parto, ¿no? Y por eso este sangrado, ¿no? Y ya un poco más alejado algunas causas de coagulopatías, ¿no? Entonces, dentro de las medidas que nosotros vamos a tomar, las primeras medidas que tenemos son las medidas mecánicas, luego el uso de un tratamiento médico o uso de uterotónicos y finalmente el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que son las medidas escalonadas que nosotros tenemos a la mano para el manejo de estas pacientes. Hay diferentes guías de práctica clínica para el manejo de la hemorragia postparto, ¿no? Dentro de las que casi todas coinciden que lo que tenemos que hacer es activar la clave roja, ¿no? Que es la activación de una serie de mecanismos y procedimientos para evitar las complicaciones de la misma, ¿no? En estos casos se va a activar la clave roja dependiendo de cada institución, pero básicamente es la misma, ¿no? Se tiene que identificar al líder del equipo, que en este caso va a ser el médico ginecólogo, ¿no? Que va a distribuir las funciones de cada equipo, ¿no? Se va a realizar una evaluación del ABC del trauma en general, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Verificar que la vía aérea esté permeable, verificar que hay una ventilación adecuada, que se puedan administrar fluidos, ¿no? O hemoderivados en el caso sea necesario, y es acá donde entra el diagnóstico de las 4T, que ya lo mencionamos, ¿no? Y hay que evitar la hipotermia. Se va a realizar el diagnóstico de las 4T nuevamente, y aunque suene repetitivo, para que quede claro, se tiene que realizar y verificar el tono uterino, que representa el 80-70% de las causas de estas hemorragias, realizar esta evaluación del canal del parto para ver si hay algún tipo de lesión o trauma. Hay que verificar la cavidad uterina por las posibles retenciones de tejidos y muy alejado las alteraciones de la coagulación, ¿no? Como lo mencioné y vuelvo a insistir, hay que comprobar la integridad de la placenta, hay que revisar la cavidad uterina, hay que revisar el canal de parto, y a todo esto, que es un conjunto de medidas que se realizan todas a la vez porque es un equipo, un personal de enfermería obstétrico va a ir canalizando doble vías periféricas para la administración de fluidos, de hemoderivados según sea el caso, ¿no? También hay que llamar al equipo de laboratorio, banco de sangre para la toma de análisis respectivos dentro de ellos, y el de principal ayuda en estos momentos, el hematocrito, hemoglobina, que son exámenes que salen rápidamente. Hay que posicionar a la paciente con los miembros inferiores en 45 grados para evitar la redistribución del flujo. Hay que cubrir a las pacientes para evitar la hipotermia, y en el caso fuera necesario o haya desaturación, se puede administrar oxígeno por cánula binasal, máscara de Venturi o máscara de reservorio, ¿no? También es instaurado el evento y instauradas las medidas primarias. Hay que monitorizar las funciones vitales de los pacientes en un lapso de unas 2 horas cada 15 minutos. Hay que mantener los fluidos calientes a temperatura corporal, ¿no? Describen que se puede calentar a 39 grados centígrados en un microondas, que nos va a llevar a una temperatura de 37, 37,5. Y hay que, una vez instaurado el evento, a la administración rápida de fluidos, ¿no? Se habla de los retos de fluidos, ¿no? Que de primera intención se puede realizar con cloruro de sodio, ¿no? Dependiendo del volumen perdido, administrar volumen por volumen, tener principal precaución en aquellos pacientes con problemas del corazón, con preeclampsia, ¿no? Que no manejan bien los fluidos, ¿no? También hay que valorar la administración de hemoderivados según la pérdida sanguínea estimada. Hay que hacer un monitoreo de la diuresis, y también se describe que hay que realizar una interconsulta a la unidad de cuidados intensivos por un posible pase a su servicio, ¿no? Y sobre todo, y otra de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, es explicar al paciente y a los familiares del cuadro actual y de las medidas que se están tomando.
Bueno, tras el diagnóstico de la hemorragia posparto por atonía uterina, que es la principal causa, lo primero que tenemos que hacer es un masaje bimanual del útero, introduciendo una mano por el canal vaginal y por la parte superior comprimiendo el útero para mantener el útero compactado, ¿no? Esto ayudará a que el sangrado disminuya, incluso pare y que el útero contraiga. Bueno, también, como lo mencioné, si las medidas mecánicas de primer nivel, como es el masaje bimanual, no hace efecto, podemos recurrir al uso de fármacos uterotónicos, que en realidad tenemos muchas opciones, no hay una secuencia establecida del uso de los mismos, no es necesario usar todos los fármacos a la vez, es algo escalonado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta los diferentes tiempos de acción de los distintos medicamentos, ¿no? De primera intención la oxitocina, ¿por qué? Porque la oxitocina es el que tiene el tiempo de acción más corto, de 2 a 3 minutos, ¿no? Es de fácil administración, en un frasco de cloruro de sodio se administran 2 a 3 ampollas y se administra endovenosamente a razón de 15 a 25 mililitros por hora por bomba de infusión, ¿no? Tenemos también la ergometrina, que tiene un tiempo de acción tal vez un poco más prolongada, de 6 a 7 minutos, pero y hay que tener en cuenta que este medicamento suele elevar la presión arterial un 10% aproximadamente, por lo cual hay que tener principal precaución en aquellas pacientes con hipertensión, con preeclampsia, entre otros, ¿no? Y un fármaco también de fácil uso y administración es el misoprostol, pero ese tiene un tiempo de acción tal vez un poco más prolongado, que son unos 20 minutos, que se administra por vía intrarrectal, 4 a 5 tabletas según la necesidad, y eso también va a permitir la contractibilidad uterina, ¿no? Si a pesar de eso las medidas o el uso de fármacos uterotónicos no llegan a controlar el sangrado, no llegan a controlar el tono uterino, tenemos otras medidas mecánicas que no debemos usarlas por más de 24 horas. Dentro de ellas tenemos el taponamiento uterino, ¿no? Que nos va a permitir disminuir el sangrado, y como lo mencioné, no lo podemos usar más de 24 horas y tenemos que ir haciendo un vaciamiento gradual o progresivo del baloncito a razón de 200 cc por hora, ¿no? Existen diferentes sondas y balones, ¿no? Como las que pueden ver acá en la imagen, pero el mecanismo de acción es en realidad similar entre todos, ¿no? Buscamos el incremento de la presión uterina que se va a ejercer por medio del balón, y esto va a comprimir los vasos, disminuyendo el flujo sanguíneo y facilitando la coagulación, ¿no? Al mismo tiempo, esto va a estimular la contractibilidad miometrial y va a disminuir el sangrado, ¿no? Muchas veces no se cuenta a la mano con esos distintos tipos de balón, pero se pueden realizar de manera casera, mediante el uso de una sonda Foley y me- sí, mediante el uso de una sonda Foley y un preservativo que va a cumplir la misma función, ¿no? Ejercer compresión sobre las paredes del lecho uterino, ¿no? Y si a pesar de esto, del uso de medidas mecánicas, uterotónicos, no llegamos a tener una solución, ya tenemos que realizar medidas quirúrgicas, ¿no? Dentro de ellas las diferentes técnicas de suturas compresivas, ¿no? Que básicamente han demostrado eficacia en aquellos pacientes que se logra contener el sangrado mediante la compresión bimanual, ¿no? Hay distintas técnicas, ¿no? Y la ventaja de esta sobre otras técnicas quirúrgicas es que logra conservar el útero y tiene una eficacia de hasta el 91.7%. No tenemos la sutura compresiva más conocida, la de Bellinch, la sutura compresiva de Hyman, entre otras, ¿no? Y si a pesar del uso de medidas compresivas o técnicas quirúrgicas compresivas no logramos contener el sangrado, se puede hacer la desarterialización del útero, ¿no? Que es mediante técnicas de clampaje o técnicas de sutura, se comprimen las diferentes arterias que brindan irrigación al útero, ¿no? Y si a pesar de estas técnicas no logramos un correcto control del sangrado como última opción, y es algo a lo que no debemos llegar, tenemos la histerectomía, ¿no? Que ya es la última opción que nosotros tenemos para preservar la vida materna, ¿no? Eso sería todo por cuanto al manejo de la hemorragia postparto. Agradecerles su atención. Buenas noches.